Ok, yo creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, doctor. Para poder realizar el examen mental tenemos dos requisitos previos. ¿Cuáles son? Que el paciente comprenda lo que le vamos a preguntar y que el paciente colabore. Esos son dos requisitos primordiales para empezar a realizar el examen mental. Que el paciente comprenda las preguntas, lo que le estamos diciendo y que el paciente colabore. Podemos ser muy buenos en psicopatología, podemos ser muy buenos en entrevistar, pero si el paciente no comprende lo que nosotros le estamos diciendo, difícilmente va a responder adecuadamente. O aunque comprenda, pero el paciente no colabora porque está sumamente agitado, porque está muy psicótico, o tiene mucho desinterés en lo que nosotros estamos platicando con él, tampoco nos va a funcionar este examen mental. Entonces, son dos prerequisitos importantes. El otro requisito importante para que las pruebas del examen mental tengan validez o sean respondidas de forma adecuada es que el paciente esté consciente y que ponga atención. Si el paciente tiene una alteración del estado de conciencia, obviamente el resto de pruebas van a salir alteradas, el resto de apartados van a salir alterados, no porque tenga un daño estructural en el cerebro, sino porque el estado de conciencia alterado no le permite captar bien las ideas. Esa es otra situación. Y la tercera situación en cuanto al examen mental es que el paciente colabore, comprenda, esté consciente, pero que sea incapaz de poner atención. En esas tres circunstancias, el resto del examen mental va a salir alterado. Entonces, es bien importante. Primero, que el paciente comprenda lo que se le está diciendo. Dos, que colabore como prerequisito para empezar a hacer el examen mental. Y dentro del examen mental, si la conciencia y la atención está alterada, por consiguiente, el resto de pruebas van a estar alteradas. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, ya en la clase anterior vimos los síndromes. Y dentro de los síndromes tenemos síntomas y signos que se deben de integrar en un esquema de síndromes coherentes. ¿Alguien me podría decir si tienen ahí el borrador o las copias? ¿Cuáles son los tres síntomas cardinales o criterios mayores del síndrome depresivo? ¿Alguien me los puede mencionar? Tristeza, anedonia y fatiga. Correcto. Muy bien. ¿Quién lo dijo por ahí? Nicole. Nicole. Gracias, Nicole. Entonces, si de repente el paciente me dice a mí que se siente bajadón o se siente triste, inmediatamente yo tengo que asociar ese síntoma de tristeza con un síndrome. Síndrome depresivo podría ser. Entonces voy a ir preguntando cada uno de los síntomas, identificando los signos de ese síndrome depresivo. La observación es bien importante y la observación puede ser directa o indirecta de parte del paciente, o mejor dicho, sobre el paciente. La forma en que habla, la forma en que se sienta, la forma en que interactúa, si hay contacto visual o no, la velocidad con la que habla, nos está diciendo qué posibilidad sindrómica podría tener. Si el paciente le voy a poner casos hipotéticos, a ver si me ayudan participando. Si el paciente habla con un tono de voz bajo, es pausado, no hace mucho contacto visual, tiene todo desaliñado, todo despeinado, con ropa, podría decir, sucia, los ojos llorosos, a simple vista, ¿qué síndrome podríamos considerar en este paciente? Con solamente la observación.
Depresivo. Depresivo. Muy bien. Si por el contrario tenemos otro paciente femenina que llega al consultorio o llega al hospital sumamente pintada, con labios rojos, rojo intenso, con un peinado todo exótico, con un montón de collares alrededor del cuello, con un montón de pulseras, vestida con una ropa bastante brillante, usando brillos, hablando de una forma muy acelerada, que de repente llegue apercollando a los varones o llegue con mucha familiaridad, riéndose, alegre, cantando, bailando, hablando que tiene mucho dinero, que tiene muchas empresas, que es la persona más rica de Honduras, solamente con esa, sin entrevistarla, sin preguntarle a qué nos podría orientar, a qué síndrome. Maníaco. Al síndrome maníaco. Muy bien. Y tenemos otro caso de un paciente o una paciente que se sienta y que no pueda quedarse en un solo sitio, que estaba de mover las piernas, para de comerse las uñas, para de tornarse los dedos, jalándose el pelo, inquieta, preocupada, desesperada, con sensación de que se ahoga, que no puede respirar. ¿Qué síndrome podríamos estar observando? Síndrome de ansiedad. Síndrome de ansiedad. Muy bien, que solamente simple observación. Y otro caso es un paciente que llega con algodones en sus oídos, que llega y no los mira a ustedes, sino que mira un punto fijo y de repente está hablando con uno, y de repente comienza a hablar con, con una persona al lado y ahí al lado no hay nadie. ¿Qué síndrome podríamos estar presenciando? Psicótico. Un síndrome psicótico. Muy bien, a la simple observación, ahí vamos. Vamos bien, muchachos, me alegra mucho. Y también es bien importante considerar estos síntomas dentro de un contexto sociocultural y biográfico del paciente. De repente, podemos encontrar tristeza en algún paciente, sí, pero debemos asociarlo a su situación sociocultural. Si de repente ha tenido la pérdida de un ser querido, de una mascota, de un empleo, es normal que el paciente se sienta triste. La difusión de funciones y estados del examen mental tiene una finalidad didáctica o metodológica. El examen mental, jóvenes, se realiza desde el primer momento que el paciente llega al consultorio, desde el primer momento que se conecta. Desde ese momento estamos viendo ya y evaluando al examen mental. Hay cosas, hay apartados del examen mental que nosotros podemos identificar, como le digo, con solo la vista, observando al paciente, escuchando al paciente. Van a haber otros apartados del examen mental que los vamos a tener que realizar en base a preguntas y cómo nos contesta el paciente. ¿Cuáles son los apartados del examen mental? Como les digo, el examen mental es un todo, pero con fines didácticos y pedagógicos lo vamos dividiendo. Aspecto de actitud general que no nos vamos a detener porque probablemente esto ya lo han visto ustedes en semiología. El apartado de conciencia. La conciencia es como darnos cuenta de todo lo que hay a nuestro alrededor y en nuestro interior. Tanto interna como externamente nos damos cuenta de todo. Con la conciencia, la atención es el enfoque en un objetivo específico de la conciencia. En este momento, no importa que en sus casas tengan encendido el televisor, no importa que estén hablando los vecinos, no importa que tengan música afuera, no importa que pase un avión, no importa que estén ladrando los perros, entenderé yo que en este momento de clases de 1 a 3 de la tarde o de 1 a 2:30 es toda la atención puesta en la clase del doctor Cruz. Entonces, es el enfoque de la conciencia en un solo objetivo, la atención.
La orientación es una función del lóbulo parietal y del lóbulo frontal y nos dice, se mide en tiempo, lugar y persona, que ustedes ya lo saben. La memoria, que muchas veces tiene que ver con la corteza prefrontal y con el lóbulo temporal y los ganglios basales, pues esto nos ayuda a poder almacenar, a poder recabar, a poder conectar información. Almacenamos, registramos y evocamos información a través de esta función de la memoria. La sensopercepción nos sirve a nosotros para poder darnos cuenta de todo lo que viene desde el exterior y lo captamos a través de los sentidos, a través de la piel, del tacto, de la visión, a través del gusto. La conducta motora, que es la manifestación física de la energía mental. El cuerpo es como el medio en que la mente actúa. El afecto, que tiene que ver con las emociones, con el humor, el pensamiento en sus 4 esferas, forma, curso, contenido, y dentro del contenido el control del pensamiento. El insight es la conciencia de enfermedad. ¿Qué tan enfermo considero yo que estoy? El juicio es saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Y la abstracción, que es una de las funciones corticales superiores que vamos a ver en esta clase, y vemos que la abstracción es equivalente a la inteligencia, al coeficiente intelectual. Todo esto es lo que vamos a ver en las siguientes clases a partir del día de hoy. Bien, ¿qué es el examen mental entonces, jóvenes? Dentro de la historia clínica psiquiátrica tenemos los datos generales, tenemos el síntoma principal, la historia de enfermedad actual, la línea de vida, los datos importantes. Tenemos también los antecedentes personales y familiares, el examen físico, el examen neurológico, pero una de las partes más importantes es el examen mental y es algo que probablemente hace la diferencia entre la historia clínica psiquiátrica y el resto de otras especialidades. El examen mental es la parte de la evaluación clínica que va a describir las observaciones e impresiones por parte del examinador del paciente psiquiátrico en el momento de la entrevista. Ese es el examen mental. Ahí vamos a anotar todas las observaciones e impresiones que tenemos nosotros como entrevistadores sobre el paciente que consulta por una enfermedad psiquiátrica. Es la descripción del aspecto del paciente, de su forma de hablar, de las acciones y del pensamiento durante la entrevista. Hay información que va a ser proporcionada por el paciente. Hay otra información que nosotros la vamos a poder recabar a través de la observación, pero también hay otra información que puede ser recabada a través de la entrevista de los familiares. La historia clínica es longitudinal. Comienza desde el embarazo, desde el parto, hasta el día de hoy que consulta a este paciente, es longitudinal. Pero la historia clínica longitudinal tiene un componente transversal, que es el examen mental. El examen mental es el corte transversal, es en el aquí y en el ahora. Esto significa que algunos pacientes podrían tener un examen mental hoy en la mañana que puede variar con el de la tarde. Ok. ¿Cómo se sienten ustedes a las 7 de la mañana? ¿Cómo es su estado mental? ¿Cómo es su estado de ánimo, su interés, su humor a las 7 de la mañana? Con sueño, poca Con sueño. concentración. Con ganas de volverse a acostar. Concentración. Ajá, correcto. Sinceramente así es. Ok.
Y a la 1 de la tarde, ¿cómo sería ese estado mental? Con sinceridad, no se preocupen. Pues podría variar un poco si ¿Cómo uno dijo? quizá, si ya cambió, o sea, si ya comió o no ha comido, puede estar hambriento o puede estar a veces, sí, depende también quizá de la mañana cómo ha estado, puede estar como agotado o más, puede más fácil para concentrarse en alguna cosa, no sé, algo así. Correcto. Y si han comido bastante, si han fuleado ahorita a las 12, ¿cómo estarían ahorita? Con Con sueño y gran pereza. Con gran pereza, con sueño. Ay, este viejo se habla huevo, qué barbaridad, no se puede callar, no se le va la luz, no le falla el internet y así. Entonces, eso es lo que quiero recalcar aquí. El examen mental es un corte transversal. Puede hacer que ustedes entrevisten a un paciente a las 7 de la mañana y esté de una forma y que yo lo entreviste a las 6 de la tarde y que esté en otra forma. No es que yo o que ustedes se equivocaron, no. Es que el examen mental puede variar dependiendo de lo que sucede. Si de repente alguno de ustedes en la mañana se levantaron todos optimistas, todos llenos de energía, pero pasó algo en el transcurso de la tarde o minutos antes de conectarnos el día de hoy a clases, es normal que por eso estén tensos, estén preocupados, estén asustados, estén nerviosos, estén alegres, estén contentos o estén tristes. Muy bien. Es bien importante cuando hacemos un examen mental, como es un corte transversal, hay que hacer referencia a la fecha y a la hora de exploración. A veces con mis estudiantes no hacen la historia clínica en un solo, tienen que entrevistar en varias veces, entonces yo les pido que hagan el examen mental en diferentes tiempos. O sea, y pongan los exámenes mentales por fecha. Entonces, hoy entrevistaron al paciente, hoy hicieron un apartado del examen mental, mañana lo vuelven a entrevistar o en la tarde. Entonces, ahí es bien importante poner la fecha y la hora de exploración. Considerar que el examen mental es algo, es una unidad, pero que existe una disección artificial para poder describir de forma didáctica y pedagógica por separado cada función mental. Por eso les decía yo, si la conciencia está alterada, el resto del examen va a estar alterado. Si está inatento o está distráctil el paciente, que son alteraciones de la atención, entonces el resto de pruebas que necesiten concentración van a estar alteradas. Bien, es bien importante en el examen mental hacer una descripción sistemática y minuciosa de las alteraciones mentales para poder evaluar la evolución del paciente. Si me preguntan a mí, ¿cómo hago yo entonces para evaluar cómo va mejorando el paciente? Entonces, a través de un examen mental. Y un buen examen mental debe cumplir con la función comunicadora de la historia clínica. No solamente va a ser una información para mí, sino que va a ser una información para el resto de personas. Entonces, que la lean, para los que lo escuchen. Entonces, debo de ser muy descriptivo. Y cada apartado del examen mental debe tener una conclusión donde voy a describir el fenómeno observado en cada una de las funciones. ¿Para qué me sirve el examen mental? El examen mental me sirve para diagnosticar la enfermedad mental. Además, también nos aporta información sobre la repercusión de la enfermedad en la psiquis de la persona y en la emoción del paciente. Me sirve también el examen mental para evolucionar la enfermedad del paciente. El examen mental se va a realizar a lo largo de la entrevista, puesto que gran parte de la exploración viene dada por la observación, como yo les mencioné. Bien. No me voy a detener mucho aquí en la descripción del paciente. La postura es la descripción si el paciente está sentado, si está en la cama, si está de pie. Cambios durante la entrevista. Es normal que hayan cambios durante la entrevista.
al inicio se pueden sentir tensos. Obviamente ustedes nacieron con estas tecnologías en la mano, ya nacieron ustedes con un teléfono celular en la mano. Tras que nacieron ustedes tenían una computadora, tenían una tablet, tenían un celular. Yo soy un emigrante digital o emigrante tecnológico. Entonces, si yo les digo, en marzo que surgió esto de la pandemia, el confinamiento, y que comenzamos a dar clases a finales de marzo o inicios de abril, para mí era bastante difícil, se los digo. Y con esta cuestión del Teams, con ustedes son primera generación con la cual yo la estoy utilizando. Con ustedes aprendí a utilizar Teams, porque yo solo estaba acostumbrado a Zoom y a Webex. Entonces, esto así como yo les menciono que hay cambios con la familiaridad de las tecnologías y todo eso, también hay cambios durante la entrevista. Al principio puede hacer que el paciente se siente incómodo, se siente desconfiado, pero poco a poco va conociendo a los entrevistadores, puede ir soltando la prenda, por así decirlo, y la palabra. Y puede sentirse con más confianza y ser más colaborador. Es bien importante aquí en la descripción del paciente mencionar si el paciente está hospitalizado, describir si tiene invasiones u otros elementos llamativos presentes, vías centrales o periféricas, sondas o traqueostomía. Descripción del paciente. Vamos a describir si el paciente es colaborador, si el paciente es desconfiado, si es temeroso, si es hostil, si está ansioso, si es seductor, etc. Cambios durante la entrevista. Si al principio se mostraba desconfiado y que fue cambiando a medida que avanzaba la entrevista, o al contrario, que hubo una palabra que se les dijo y que de repente fue y ahí dejó que el paciente se quedara callado o que dejara de hablar o desconfiado, o sea, haya puesto irritable. Es bien importante también dentro de la descripción del paciente considerar la higiene y vestimenta, el aseo y el arreglo personal, si está arreglado, si está descuidado, la descripción de la vestimenta, tipo de ropa, si es apropiada para la situación, de acuerdo al sexo, a la edad o no. De ahí, cuando yo les empecé a hablar del tema de la depresión, usted me, no, doctor, ese probablemente, solo ocuparon hacer una descripción, yo tuve que hacer una descripción, darle ciertas características y ustedes con su imaginación lograron, no, doctor, ese paciente estaba depresivo, no, doctor, ese paciente pareciera que estuviera maníaco, o ese paciente estaba ansioso, ese paciente estaba psicótico. Entonces, así más o menos tenemos que describir para que la persona cuando lea esa descripción del paciente, ese examen mental, pues pueda ser capaz de poder imaginarse cómo estaba en el momento. Y otras características resaltantes, como cicatriz en la cara, como de repente manchas de vitiligo, por ejemplo, si tiene una herida, un morete, todo eso es bien importante. Les voy a contar otra de mis anécdotas. A Nicole le gusta escuchar mis anécdotas, ¿verdad, Nicole? Mis anécdotas de las clases y de mis experiencias con los pacientes. Hace un tiempo atrás, cuando yo fui jefe de sala de varones, allá por el 2014, 2015, una familia ingresó un paciente que se intentó escapar. Se escapó por el techo y cayó sobre una oficina del Mario Mendoza. Entonces apareció con moretes. Pues cuando la familia se dio cuenta, la primera opción que ella tenía era demandar al Estado, demandar al hospital para poder sacar provecho. ¿Cómo? Porque estaba todo moreteado y que ellos decían que no lo habían entregado así, que esos raspones no los traía a él y que por culpa de nosotros ahí en el hospital los enfermeros lo habían golpeado y que ellos lo tenían. Afortunadamente, quien hizo la historia clínica y las enfermeras del Hospital Mario Mendoza entienden bastante sobre la importancia de la descripción del paciente. Entonces, la nota de la enfermera de la emergencia del Hospital Mario Mendoza y
de la nota de la sala de varones del Hospital María Mendoza, más la descripción que yo había hecho al día siguiente de haberlo recibido, pues confirmaron que el paciente ya venía con esos moretes, ya venía con esa equimosis, ya venía con esos raspones y que nadie se los había hecho en el hospital. De ahí la importancia de colocar este tipo de situaciones, este tipo de hallazgos en la historia clínica y en el examen mental, en el apartado específico. Descripción del paciente, aspectos morfológicos, si la edad aparente concuerda con la referida o con la cronológica. A veces ustedes te dicen la edad aparente concuerda con la real. Yo no lo pongo como real, sino edad referida y cronológica. Yo tengo 42, pero me miro de 50. Entonces hay personas que tienen 25, que se miran de 16 o 17 años. Entonces les puedo decir, atendí el miércoles, atendí un paciente en mi consultorio que yo pensé que era adolescente, que tenía algunos 14 a 15 años, el muchachito, y cuando le pregunto la edad a la mamá me dice, no doctor, mi hijo tiene 24 años. La estructura, la contextura física era de un muchachito adolescente, y ya era un hombre, con una licenciatura y a punto de estudiar una maestría. Entonces, concuerda, si la edad aparente concuerda con la referida o con la cronológica. Piel. Es importante el color de la piel, las características, presencia de cicatrices, presencia de deformidades llamativas o tatuajes o uso de aretes o piercing para poder describir adecuadamente. El cabello, color, longitud, peinado o no, desaliñado, arreglado, cuidado, descuidado, y algunos rasgos particulares. Bien. También es importante la descripción facial que corresponde con alguna frase facial como la perpleja, la depresiva, la hipotiroidea, la mongoloide, la puchingona. Y los biotipos, que es algo que, bueno, que en la historia de la psicopatología se había manejado, y está el lectosómico, como el que está aquí abajo, el delgadito, alto y delgado, el pícnico, que es el obeso, como este segundo, y el atlético, pues, que es como todos los varones que están recibiendo clases ahorita, que todos son pícnicos. ¿Cuántos lectosómicos hay acá en el grupo? ¿Cuántos se consideran lectosómicos? Creo que yo, doctor. Ok. ¿Alguien hay algún pícnico aquí? Excelente. ¿Y algún atlético o alguna atlética acá? Yo. ¿Quién habla ahí? April Rollins. Muy bien. Muy bien. Atlética, entonces. Excelente, April. Bien. En teoría, los leptosómicos, que son los delgados, suelen ser delgados, altos, con una silueta alargada. Se consideraban que estas personas con esta contextura física son personas introvertidas, son tímidas, son reservadas, son fríos afectivamente y les cuesta mucho entablar relaciones interpersonales. ¿Quién dijo que era lectosómico? A ver si es cierto o no. Sí, en la mayoría sí. Muy bien, vamos a ver. Los gorditos suelen ser personas de talla baja, con tendencia a acumular grasas, aspecto redondeado. Son gente de buen humor, extrovertida, con facilidad para las relaciones interpersonales. Y así es como el prototipo, es como sí, a todos los gorditos son simpáticos, son alegres, son contentos. Ahí. Y los atléticos son de considerable desarrollo del esqueleto y la musculatura, son sujetos reposados, son fieles, son constantes, tenaces y con una gran capacidad de trabajo y son fácilmente irritables. April, ¿es cierto eso o es falso? Súper enojada como toda buena isleña. Yo confirmo, es cierto. Uy, hombre.
Entonces, así son. Entonces, de alguna forma podría estar relacionado. Bueno, ya pasamos de aspecto y actitud general. Vamos a hablar, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, muchachos. Si no, vamos a pasar a conciencia y atención. Muy bien. La conciencia, bueno, antes de hablar de lo que significa conciencia en psiquiatría, cuando a alguien le dicen, vamos a ver, Egla, ¿está por ahí? Aquí, doctor. Ok, súbale un poquito de volumen, que le escucho bien bajito. Egla, ¿usted tiene conciencia o es una mujer sin conciencia? Con conciencia. Con conciencia. Y en ese contexto, ¿qué significa tener conciencia? Que estoy despierta o alerta. Ajá. Que sé dónde estoy. Y si le digo yo que usted es una mujer sin conciencia, bueno, creería que soy una persona que no comprende o no entiende. ok. Y, por ejemplo, esta otra cosa, vamos a ver. Que le remuerde la conciencia, Egla. ¿Qué significa eso? Es como, no sé, tener pesar por haber hecho algo a alguien, ya sea bueno o que no lo hizo o que lo hizo y que se arrepiente de eso. Correcto, muy bien. Entonces, en ese contexto es la conciencia, pero así como lo usted mencionaba, si está despierto o está dormida, entonces la conciencia desde el punto de vista psicopatológico es una función cerebral primaria a través el ser humano se da cuenta de su propia existencia, de los procesos mentales y de los estímulos externos e internos que le afectan. En este momento, en teoría, los 15 que deberíamos estar reunidos acá, o los 16, estamos conscientes. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta si tenemos hambre, si tenemos ganas de ir a orinar, si tenemos ganas de comer, nos damos cuenta pues de nuestra propia existencia, de qué aburrida está esta clase, qué interesante está esta clase, están tocando la puerta, ¿quién será? Anda el carro vendiendo verduras, hasta los taxis, los carros, todo eso. Entonces, la conciencia nos darnos cuenta de todo lo que hay a nuestro alrededor. Es vasta la información. Hay una información amplia de todo lo que podemos recibir desde el exterior y desde el interior. Para que la conciencia funcione adecuadamente, necesita la participación del sistema activador reticular ascendente y de la corteza cerebral. Y esta función cerebral está condicionada por neurotransmisores, que es la noradrenalina y la acetilcolina. Como lo había mencionado antes, para empezar a realizar el examen mental, yo necesito que el paciente comprenda y que colabore. Pero la conciencia es un prerequisito fundamental para el resto de funciones cognitivas. Si la conciencia está alterada, la memoria me va a salir alterada, la atención me va a salir alterada, la sensopercepción va a estar alterada, la conciencia de enfermedad va a estar alterada, el juicio va a estar alterado, la abstracción va a estar alterada. La orientación también va a estar alterada. Y este prerequisito, esta conciencia incluye el estado de vigilia o el estar despierto, como la mayoría de ustedes en este momento, estar vigilia o estar despierto, eso incluye el estado de alerta. Las personas atienden los estímulos y los comprenden. Bien. Despierto no es sinónimo de estar alerta. Vamos a ver. ¿Quiénes conducen el coche? ¿Quiénes conducen qué, doctor?
Coche, carro. O bicicleta. Ok. ¿Qué necesitas? ¿Perdón? Brian, creo Para, que para conducir carro se necesita, permíteme, para conducir carro se necesita solamente estar despierto o se necesita estar alerta. se necesita estar alerta también. Correcto. Muy bien. Entonces, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, estamos alertas y estamos esperando taxi en frente de la colonia, supermercados de la colonia, ahí por la Facultad de Medicina, o estamos esperando el bus. Entonces, no solamente necesitamos estar despiertos, necesitamos estar alerta porque si no, si solo estamos ahí, como dice la gente popularmente, abriendo la boca, se nos van a pasar los buses o nos van a pasar los taxis. Entonces necesitamos estar alerta, igual para los ladrones. Si solamente estamos despiertos, cualquiera se nos puede sacar y sacarnos las cosas de la mochila o de nuestra bolsa. Hay 3 estados normales de la conciencia. ¿Cuál es el primer estado normal? La conciencia clara o lúcida, como la que tenemos nosotros en este momento. El sueño, que es la pérdida fisiológica más o menos completa de la conciencia. Y el otro es el estado hipnótico, que es una alteración de la conciencia por mecanismo disociativo. Es sueño por sugestión. Muy bien. ¿Quiénes son piedras aquí para dormir? Cuando me refiero a piedras que una vez dormir, nadie los levanta y los pueden sacar con todo y cama y no se dan cuenta. Yo, doctor. Yo. Piedra. Ok. Y las madres, las que tienen hijos pequeños, bebés o recién nacidos, ¿dormirán así de piedras como duermen ustedes o como dormiría yo? No. No, Correcto, entonces ellas están así, así vulgarmente le decimos, con un ojo abierto y el otro cerrado, con un sueño superficial. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me toca ir a dar consulta a mi clínica, que comienzo a las 7 de la mañana, entonces, estoy con un ojo abierto y otro cerrado. Entonces, a las 5:45, que debería sonar la alarma, yo la tengo que encender más bien la tengo que desactivar porque ya estoy despierto. Pero si un día no me toca levantarme temprano, entonces yo me puedo levantar a las 6, 6:30, 7, 8 de la... Muy bien. Entonces, las 3 estados normales de la conciencia: conciencia clara o lúcida, sueño y estado hipnótico. Póngale ahí un asterisco por ahí, que son estados normales de la conciencia. Esa es la parte normal. Y lo que vamos a tratar de hacer en estas clases es ver la normal y lo anormal, la clasificación de las alteraciones de la conciencia. Y hay 2 grandes grupos, muchachos, de alteraciones desde la conciencia. La alteración súbita, por pérdida súbita y transitoria de la conciencia, y los trastornos por disminución gradual de la conciencia. El trastorno por pérdida súbita y transitoria de la conciencia van como en escala, van de forma inmediata, de un solo, síncope o desmayo, la crisis epiléptica y la conmoción. Y el trastorno por disminución gradual de la conciencia es como en graditas: obnubilación, somnolencia, estupor, coma y muerte cerebral. Bien. Dentro de las pérdidas súbitas tenemos la conmoción, la crisis convulsiva o epiléptica, y tenemos el síncope. Bien. ¿Alguien alguna vez se ha desmayado? Sí, ¿Quién se desmayó? ¿Cuál es tu nombre? Hermes. Hermes. ¿Qué sentiste cuando te desmayaste? No me acuerdo. ¿O no No sé. sentiste nada? Solo apareciste tirado en el piso.
Ah, creo que recuerdo solo como... Es que casi no recuerdo. Sí, solo recuerdo que una vez que me desperté ya estaba acostado. Ya estabas tirado. Ya te tenían que acostar en una cama. No, en el suelo. En el mero piso tirado. Sí. Ok. Es que no, ¿Alguien sí más no se ha me desmayado? caí. Ajá. Solo estaba con alguien, entonces esa persona me atrapó. Ah, qué bueno. Tuviste la fortuna. Ok. ¿Alguien más se ha desmayado? Nadie más. Ok, muy bien. Entonces, la pérdida súbita, dentro de la pérdida súbita y transitoria de la conciencia tenemos el síncope, que es lo que conocemos como desmayo, que es una pérdida súbita y breve, ya sea total o parcial de la conciencia, de la nada. Nos podemos desmayar o podemos tener un síncope por una hipoglicemia, por una hipertermia, mucha calor, por hipotensión también. El síncope, que es la pérdida súbita y breve, total o parcial de la conciencia, se va a acompañar de taquicardia, de palpitaciones, de sudoración, de un pulso rápido y débil, de respiraciones rápidas, de palidez, sudoración profusa, piel fría. Y afortunadamente, el síncope no tiene secuelas neurológicas y se debe a la anoxia o anemia transitoria del cerebro. Le faltó, ya sea oxígeno o sangre al cerebro. Entonces, ese es el síncope. Pérdida súbita y transitoria, pérdida súbita y transitoria, breve, total o parcial de la conciencia sin secuelas neurológicas y manifestaciones somáticas, como taquicardia, palpitaciones, sudoración, manos frías, piel fría, sudorosa. Bien. ¿Qué nos puede provocar un síncope o un desmayo? Un dolor fuerte nos puede provocar un desmayo. Pérdida de sangre, excesivo calor, fatiga, hambre, náuseas, preocupación, miedo, shock, una emoción bastante fuerte, prolongado periodo de estar parado, bruscos cambios de posición o trastornos emocionales. Esos nos van a provocar síncope o desmayos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de síncope en el ser humano? Las causas más frecuentes de síncope es hipotensión ortostática por ingesta de sustancias o trastornos de ritmo cardíaco. Hipotensión ortostática es que principalmente en adultos mayores, ¿verdad? Esta hipotensión ortostática, de repente están acostaditos los abuelitos y se levantan de un solo o los levantan de un solo, entonces se les va la vida y caen al piso. Anemia aguda, una pérdida abundante de sangre puede provocar un síncope, anoxemia, falta de oxígeno, hipoglicemia o hambre puede darlo, síndrome de hiperventilación y ataques de pánico. Los ataques de pánico podrían provocar una pérdida súbita y transitoria. Y esto se explica por mecanismos fisiológicos. El síncope provocado por el síndrome de hiperventilación y ataque de pánico tiene una explicación fisiológica. Bien. El síncope es transitorio, es súbito, hay pérdida parcial o total de la conciencia, síntomas físicos, puede ser provocado por hambre, puede ser provocado por mucho tiempo de estar parado, por una pérdida de sangre, puede ser provocado por alteraciones de ritmo cardíaco, eso. La otra pérdida súbita y transitoria de la conciencia es la crisis epiléptica o crisis convulsiva. La mayoría de crisis epilépticas se van a acompañar de pérdidas súbitas de la conciencia. Y la tercera es la conmoción. La conmoción es un estado
clínico caracterizado por la pérdida súbita de la conciencia posterior a un trauma craneoencefálica. Aquí no hay fractura ni secuelas neurológicas. Y debemos de diferenciar la conmoción de la contusión. Conmoción y contusión, los dos se deben a un trauma físico a nivel de la cabeza. Pero en la conmoción no hay fractura ni secuelas neurológicas. En la conmoción solo es el golpe. Pero en la contusión sí es probable que haya fractura o secuelas neurológicas. En la contusión. Diferencia entre conmoción y contusión es las dos tienen en común un golpe, un trauma físico a nivel de la cabeza, pero en la conmoción no hay secuelas ni fracturas, mientras que en la contusión sí lo hay. La conmoción, pese a que no hay fracturas ni secuelas neurológicas, sí se van a acompañar de síntomas psiquiátricos de tipo cefalea, cansancio, mareos, irritabilidad, ansiedad, tristeza e hipocondría. Muy bien. Estas son las alteraciones súbitas del estado de conciencia. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Entonces, súbitas, síncope, crisis convulsiva o epiléptica y conmoción. La disminución gradual de la conciencia va en escalada. La primera es como la más, si hay una alteración de la conciencia, pero es la más superficial, es la obnubilación. Enturbimiento leve, fatigabilidad, deterioro de la atención, descenso de la reactividad ante los estímulos externos. Enturbimiento leve, es como que lo que hablábamos en la clase anterior, como ganas de dormir, así como que estoy cabeceando durante la clase. Esa es obnubilación. La somnolencia es el deseo irresistible de dormirme. Yo me acuesto porque me acuesto. Entonces es el deseo irresistible de dormir, la somnolencia. El estupor, aquí ya es un grado más profundo de la alteración de la conciencia. El paciente está inconsciente, únicamente responde a estímulos dolorosos. Entonces hay que pellizcarlo, hay que pellizcarlo, hay que estimular el dolor, porque al hablarle suave y alto, no va a contestar, no responde el estupor. El coma, esta es la pérdida completa de la conciencia, de la sensibilidad y de la motilidad. Incluso aquí ya no hay ni respuesta a estímulos dolorosos en el coma. Y la última es la muerte cerebral, que es cuando el electroencefalograma en ese paciente es isoeléctrico. Entonces tenemos las alteraciones súbitas, síncope, crisis convulsiva o epiléptica y conmoción, y la disminución gradual de la conciencia, la obnubilación es como ganas de dormir, pero no me duermo, somnolencia, me duermo porque me duermo, estupor, no hay respuesta, solamente al dolor, el coma, el estado de coma, hay una pérdida completa de la conciencia, de la sensibilidad y la motilidad, y la muerte cerebral, donde es el coma, pero ya el electroencefalograma nos da la información de que no hay ninguna actividad eléctrica en el cerebro. ¿Cómo vamos a explorar la conciencia? Muy bien. Bueno, ¿cómo exploran ustedes normalmente la conciencia? ¿Cómo les enseñaron a ustedes que hay que explorar la conciencia normalmente? ¿Alguien recuerda? Preguntarle al paciente dónde está, qué hora es, qué día, cosas así.
Ajá, pero ahí estamos preguntando, Hermes, estamos preguntando orientación. ¿Qué día? ¿Dónde está? Es orientación. El estado de conciencia se va a evaluar en psiquiatría con el siguiente procedimiento. La primera es la observación. O sea, ahí no tenemos que preguntarle nada al paciente. Si vemos que viene caminando por su propia cuenta, que sabe dónde está el asiento donde se va a sentar, que cierra la puerta, que se presente, entonces no necesitamos hacerle ninguna otra pregunta, ¿cierto? Porque a simple observación el paciente está consciente. Con verlo, está consciente. En este momento, cuando ustedes me hablan, cuando ustedes me saludan, me doy cuenta que están conscientes a la simple observación. Ok, cuando la observación no es suficiente, entonces la otra forma de darnos cuenta que el paciente está consciente es a través de la conversación. Puede ser que el paciente me lo traiga en una camilla o esté acostado. Buenas, ¿cómo se llama usted? Hola, ¿cómo está? Entonces me está respondiendo. Bueno, entonces sí, lo que pasa es que estaba con los ojos cerrados ahí en la camilla, pero al momento de hablarle con un tono de voz adecuado, el paciente responde. Entonces a través de la conversación me doy cuenta de que está consciente. Pero si la observación y la conversación no es suficiente, entonces va la estimulación. Podemos hacerle, ¿qué es lo que yo hago muchas veces? Entonces cuando de repente tengo un paciente acostado en una camilla en el hospital, en la clínica, entonces probablemente le empiezo a sobar la cabeza, el cabello. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Aquí está en el hospital, puede abrir los ojos, puede abrir los ojitos. Estimulación, una estimulación física suave. Si no responde con una estimulación suave, entonces, don Luis, ¿me puede responder, don Luis? Puedo moverlo un poco para ver la estimulación. Y si ya con esos tres el paciente no responde, entonces me voy a los signos vitales y a los reflejos. Es otra forma. Entonces vamos por pasos. Primero vamos a evaluar la conciencia con la mera observación. Si vemos que camina por su propia cuenta, se abre la puerta, si se sienta, nos mira a nosotros, está consciente, no tengo que hacer nada más. Puedo confirmar el estado de conciencia a través de la observación, entonces voy a conversar con él. Si en esos dos no me responden, entonces a través de la estimulación. Y por último, si definitivamente no hay respuesta a la estimulación, a través de los signos vitales y de los reflejos. Bien. ¿Quedamos claros cómo vamos a evaluar la conciencia en los pacientes? Sí, doctor. Ok, muy bien. Tenemos alteraciones de la conciencia en psiquiatría. Yo les podría decir que en psiquiatría la depresión no va a provocar alteración de la conciencia, la ansiedad no va a provocar, como trastorno de ansiedad no va a provocar alteración de la conciencia, la psicosis no va a provocar alteración de la conciencia, el síndrome de dependencia no va a provocar alteración de la conciencia. Sí puede haber alteración de la conciencia por una crisis de pánico, pero como resultado de cambios fisiológicos. Entonces, pero sí hay dos trastornos en psiquiatría que pueden presentarse alteraciones de la conciencia y pueden simular alteraciones de la conciencia real. Estos dos son el trastorno de trance y posesión y el estupor disociativo. El estupor disociativo y el trastorno de trance de posesión se van a asociar siempre a un estresor psicosocial y por lo general
van a tener al momento de evaluar físicamente al paciente signos vitales normales, reflejos normales, electroencefalograma normal y exámenes de imágenes normales. El estupor disociativo, bueno, tenemos el estupor como parte de una alteración gradual de la conciencia. En este el paciente no responde a la palabra, ni a estímulos físicos, ni a estímulos verbales, a la alteración de la sensibilidad y del movimiento. Esto se puede dar por una causa orgánica. Pero el estupor disociativo siempre se va a dar asociado a un estresor psicosocial. Algo sucedió ahí. Algo sucedió ahí. En ese estupor disociativo se discutió con el papá, discutió con el esposo, tuvo una mala noticia y el paciente se va. Recuerdo otra de mis anécdotas, en el 2002 o 2003 estaba yo haciendo mi servicio social en El Progreso. Ustedes creo que venían naciendo tal vez. Entonces, en el 2002 o 2003, estaba yo en el servicio social y me llegó una paciente en una colchoneta cargada por 4 hombres. Esta paciente venía inconsciente según la familia. Tenía como 3 o 4 días que la paciente no hablaba, no comía, no se comunicaba, solo medio parpadeaba los ojos, pero no hacía ningún otro movimiento. Le tomé signos vitales, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, pulmones normales, no había fiebre, no había nada físico que me explicara la alteración que esta señora tenía. Y cuando yo le hablaba, notaba que la paciente, yo le trataba de abrir los ojos y ella no aceptaba que se le abrieran los ojos. Esto es disociativo. Hablando con la familia, me enteré que 4 días antes, 2 de sus hijos habían tenido una fuerte discusión, que se habían ofrecido hasta machetearse. Entonces lograron separarlos a los 2 hijos. La señora quedó nerviosa, pero terminando ese pleito, se fue para la iglesia evangélica, sin ánimo de menospreciar a nadie ni de evaluarlo. Entonces, esta señora, estando en la iglesia, comenzaron a hacer esa imposición de manos y la doñita, en una de esas de imposición de manos por el líder de la iglesia, cayó al piso. Cayó al piso para no volverse a levantar y desde ahí la recogieron del piso a la iglesia y se la llevaron para la casa y no comía y no bebía y no hacía nada. Postrada. Estando ahí en el hospital, estuve hablando con ella y me contó esa historia. Ella se sentía nerviosa y pues tenía una ganancia secundaria, como lo que yo les mencionaba en las resistencias. Solo viéndola así, encamada a la viejita, los hijos dejaron de tener pleitos. Entonces, inconscientemente, la doñita, a través de ese síntoma, a través de ese estupor disociativo, ella logró detener a sus hijos de las peleas. Estupor disociativo. Trance y posesión. Trance y posesión es como que el diablo, un espíritu maligno, se le ha metido a este paciente y empieza a decir cosas y empieza a hablar. Muchas veces de trance y posesión, y les tengo un vídeo que voy a ver si se los paso ahorita, de trance y posesión, a ver si se les puede servir, ya se lo voy a mandar, para que vean ustedes ese trance y posesión. Entonces, estos 2 trastornos, estupor disociativo y trance y posesión, podría simular una alteración gradual de la conciencia, pero el examen físico, el examen neurológico, los exámenes de imagen están normales. Sin embargo, la pérdida súbita y transitoria que a veces acompañaba a los trastornos fóbicos y al pánico se explica racionalmente más por un mecanismo vasopresor, síncope, que por un psicógeno.
Entonces, si un paciente con fobia, que le tenga fobia a las serpientes, si mira una serpiente y se pone demasiado angustiado, se puede desmayar, puede tener un síncope por un mecanismo vasopresor más que psicológico. Igual, el paciente puede tener una crisis de pánico y puede desmayar. Bien. La exploración de la conciencia a través de observación, conversación, estimulación, signos vitales y reflejos. Pero, en caso que el paciente presente estupor o coma, o que haya tenido un trauma craneal, tenemos de cuantificar el estado de conciencia de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. Ahí está. Muy bien. Solamente para pacientes con estupor o coma vamos a utilizar la escala de Glasgow. Preguntas con atención, muchachos, ver con la conciencia, con el tema de conciencia. Doctor, esa división que hizo de las alteraciones de la conciencia en psiquiatría es porque las anteriores no necesariamente es algo psiquiátrico, sí, entiendo, ¿no? ¿Cuáles? Vamos a ver. Las que hablamos primero, bueno, iguales, en las que entraba estupor, pero... Me estás hablando de este. Ajá, sí. Ok. Una enfermedad mental como tal, estamos hablando de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, de uso de dependencia de drogas, no va a provocar alteración de la conciencia. ¿De acuerdo? La conciencia en un paciente depresivo va a estar lúcida. La conciencia en un paciente ansioso va a estar lúcido, solamente que sea muy grande la ansiedad, que se desmaye, ahí sí, va a tener una pérdida súbita y transitoria de la conciencia. Pero si ustedes recuerdan, en la clase anterior, el viernes pasado, vimos el síndrome delirioso o síndrome confusional agudo o delirium. Una de las características del síndrome confusional agudo, ¿cuál es? Uno de los principales síntomas del síndrome confusional agudo, ¿cuál es? Vamos a ver si recuerdan. La fluctuación de la conciencia. La fluctuación del estado de la conciencia. La fluctuación del estado de conciencia que se incluye en el segundo grupo, trastornos por disminución. Aquí. Trastornos por disminución gradual de la conciencia. Entonces, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, la psicosis, siendo trastornos psiquiátricos primarios, no van a provocar alteraciones de la conciencia. Pero el síndrome confusional agudo sí va a provocar una disminución gradual de la conciencia porque uno de los síntomas es fluctuación del estado de conciencia en el paciente. Entonces sí las tenemos que ver porque tendríamos que hacer una diferenciación. Este paciente está psicótico por una psicosis primaria, o sea, que es psiquiátrica o está psicótico, pero si está psicótico y le fluctúa el estado de conciencia, el diagnóstico es totalmente diferente. Tenemos que buscar otra causa. Por ahí la importancia. Bien, ya vimos que la conciencia me permite darme cuenta de lo que sucede en mi interior y en el exterior, cómo darme cuenta de lo que hay a mi alrededor, donde estoy y todo eso, pero la atención es el enfoque de la conciencia sobre determinado estímulo que da lugar a un aumento de la claridad del objetivo, limitando la actividad mental a la vez que la intensifica. Como les digo, yo sé que todos los que están conectados hoy están conscientes, o eso quiero imaginar, que están alerta. Pero no me basta solamente eso para que estén en mi clase, porque hay distractores. Hay música allá afuera, hay radio, hay televisor, la gente está platicando, todos están platicando allá afuera. Entonces necesitamos
enfocar esa conciencia en un determinado estímulo. Entonces, esa es la atención, es el enfoque de la conciencia sobre determinado estímulo que va a dar aumento de la claridad del objetivo y limita la actividad mental a la vez que la intensifica. Díganme ustedes una serie que de verdad les guste, que estén viendo actualmente y que de verdad les guste. Una serie. Yo ahorita estoy viendo The Office. Ok. The Office. Ok. Cuando el capítulo está entretenido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con su atención? Solo paso viendo la tele y siguen los capítulos y no lo dejo de ver. Ok. De repente viene un capítulo que está aburrido. ¿Qué pasa con su atención? Pongo a ver me pongo en el celular y termina el capítulo. Y no se dan ni cuenta ni qué fue lo que sucedió porque estaba aburrido. Entonces, algo así sucede con eso. Entonces, necesitamos la atención para poder aclarar el objetivo, para limitar la actividad mental y la intensifica. Estoy leyendo yo un capítulo de patología. Entonces, no solamente me basta con estar consciente y estar en vigilia, sino que tengo que concentrarme. Entonces, la atención sería como la concentración. Me tengo que concentrar en lo que estoy leyendo para poder captar lo más importante, los 5 puntos más importantes de ese capítulo. Entonces, de ahí me sirve la atención. Pueda que yo esté consciente, pero si tengo alteración de nada sirve la información que me venga a mí porque no le voy a poner importancia. ¿Para qué me sirve la atención? Favorece el proceso de fijación de la memoria, es indispensable para cualquier elaboración psíquica. De ahí lo que yo les mencioné. Si yo estoy leyendo patología, estoy leyendo farmacología, estoy leyendo psicopatología o semiología, es indispensable que yo me enfoque, que mi conciencia esté enfocada en ese tema para poder fijar la información en la memoria. Si yo estoy poniendo más atención a la televisión, si le estoy poniendo más atención al celular, entonces difícilmente me voy a concentrar. Bien. Pero la atención influye en la memoria, pero también la atención depende de la conciencia. Si la conciencia está alterada, entonces la atención va a estar alterada. Si el paciente está voluntarioso, si está atento, o sea, si le interesa la clase y pone voluntad, va a estar atento. De lo contrario, no. Y el estado de afecto también es importante. Si yo estoy nervioso, entonces probablemente no voy a poner atención. Si estoy irritable, probablemente no voy a poner atención. Entonces, el afecto, la voluntad y la conciencia va a afectar el estado de atención. Vamos a hablar de 3 alteraciones de la atención. Tenemos la inatención. Aquí el paciente es incapaz. En la inatención, el paciente es incapaz de poner atención. No importa lo que le digan, no importa lo que le pregunten, el paciente es incapaz de poner atención. ¿En qué síndromes podríamos tener incapacidad de poner atención? ¿En qué síndrome? En el síndrome depresivo podría haber inatención o hipoatención. Inatención o hipoatención en el síndrome depresivo. Inatención, incapacidad de poner atención. Distractibilidad. Aquí lo que hay en la distractibilidad es que el paciente cambia el foco
foco de atención de un objeto a otro. Puede estar ahorita poniendo atención en la clase, pero de repente suena un programa o una canción en la radio o en la televisión y ya. De repente estoy yo cantando la canción que está ahí en la radio. O de repente pasa una mosca y yo me quedo viendo la mosca y adiós la clase del doctor Cruz. O de repente dijo mi mamá, ya está la comida, entonces y tengo hambre, entonces se me distraigo con lo de la comida. Entonces, la distractibilidad es cambiar el foco de atención de un objeto a otro. ¿En dónde se puede dar la distractibilidad? La distractibilidad se va a dar en el síndrome maníaco, es característico de la manía, estar distraído. En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en los niños que son hiperactivos, hay distractibilidad. En el síndrome confusional agudo o delirium, hay distractibilidad o hay inatención. Ahí. Y en la ansiedad también puede haber distractibilidad. Y la perseveración tiene que ver con una lesión de la corteza prefrontal, del lóbulo frontal. Y la perseveración es que el paciente es incapaz de pasar la atención de un objeto a otro. Repito, inatención, el paciente es incapaz de poner atención, incapaz de enfocarse en un solo objeto, inatención, incapaz de enfocarse, incapaz de poner atención. Distractibilidad, el foco de atención cambia de un objeto a otro. Y perseveración es la incapacidad de cambiar la atención de un foco. O sea, estoy perseverando significa que estoy en un solo. Ok, yo me concentro en la computadora y no importa el estímulo que hay allá afuera, solo la computadora veo, esa es la perseveración. No puedo enfocar. Pero mira esta otra cosa. No, el paciente está viendo la computadora. Pero mira, aquí está la comida. No, el paciente está viendo la computadora. Es una perseveración y se debe a una de la corteza prefrontal. Tenemos pruebas específicas para evaluar la atención. ¿Cuáles son esas pruebas? A través de la observación, claro que sí, eso es lo importante. Vamos a ver la observación. La atención debe ser explorada cuidadosamente, ya que una falla en esta función puede alterar la evaluación de otras áreas del examen mental. La entrevista es definitiva. Ahí nos vamos a dar cuenta si el paciente es incapaz de enfocarse o cambia su foco de atención de un objeto a otro. Pero vamos a utilizar la prueba de los días de la semana. ¿Cómo vamos a hacer? Recuerden que el paciente tiene que comprender lo que yo le voy a preguntar y tiene que colaborar. Los días de la semana. Entonces vamos a hacer la prueba de los días de la semana y le vamos a explicar. Vamos a ver. Brian, ¿está por ahí? Sí, doctor. Ok, Brian, mucho gusto. Brian, te voy a pedir que me digas en orden los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, muy bien. Ahora me lo puedes decir al revés. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Excelente, muy bien. Esa es la prueba de los días de la semana. Primero al derecho y después al revés. ¿Qué vamos a observar ahí? Si hay inserción, si hay omisión de palabras. El otro, los meses del año. Vamos a ver, Brian, seguimos. Dime los meses del año en orden. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Excelente, muy bien. Ahora al revés, de atrás para adelante, como dice. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, abril, mayo. eh, Vuelve a empezar si querés. ok, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, abril, mayo, abril, febrero, marzo, febrero y enero. Ok, muy bien, Brian. Gracias, Brian. Problemas de ¿Qué vimos atención. ahí en Brian? Vamos a... ¿Ah? Que tiene un Brian problema de atención. tiene problemas de atención. Correcto. Hay transposición. Lo que vamos a valorar ahí es que haya omisión, inserción o transposición. Él transpuso abril y mayo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y la conclusión al final sería, el paciente colaboró en la realización de las pruebas, pero tuvo una transposición de los meses a mayo y abril, al revés, pero al derecho lo hizo correctamente. Esa es una prueba. La tercera prueba, bueno, las pruebas de los días de la semana en los meses del año se evalúa por el esfuerzo y se espera que una persona con buena atención haga cada prueba en menos de un minuto. Entonces, por eso le di el chance a Brian que repitiera otra vez, que volviera a comenzar, porque lo que quiero ver es el esfuerzo que tenga él. Entonces, si hay omisión, transposición de una o varias palabras. Y al final yo voy a dar mi conclusión de ese apartado. La tercera prueba es la prueba de la letra A. Con la prueba de la letra A, tengo que explicarle correctamente al paciente y decirle que le voy a dar una serie de palabras, de letras, mejor dicho, una serie de letras, y que cada vez que él escuche la letra A, va a aplaudir, va a dar un golpe en la mesa, y el objetivo es para ver si comprende la pregunta. Pero antes de hacer la prueba de la letra A, le pido al paciente que vamos a hacer antes de la prueba definitiva de la A, vamos a hacer la letra O. Entonces yo le voy a mostrar una serie de letras, de una serie de letras, y cada vez que escuche la letra O, va a dar una señal. Va a aplaudir, va a dar un clic o va a golpear la mesa. MTO, SRLBO, ANO y aplaude. Entonces ahí ya comprendió el paciente. Entonces, ahora como ya comprendió con la letra O, le voy a dar una serie con la letra A. Y cada vez que diga la letra A que yo mencioné en la letra A, el paciente va a aplaudir o va a dar una señal. Si se equivoca, se le corrige. Y una vez que ha entendido, se procede a la prueba de la letra A. U, R, L, A, O, N, S, L, A, E, X, A, T, M, B, I, C, R, T, A, y así se va. La idea es que el paciente se enfoque y vamos viendo si hay inatención, si hay perseveración, si hay transposición. Si hay inatención, si hay perseveración o hay distractibilidad. Muy bien. ¿Preguntas en estas dos pruebas, atención y conciencia? No, doctor. Vamos bien, entonces. ¿Qué es delirio? Síndrome confusional agudo. ¿Por qué vamos a mencionar el delirium aquí en esta clase? Porque uno de los síntomas principales que ya mencionaron ustedes es fluctuación del estado de conciencia. Y ese nos va a servir a nosotros para poder asociar la teoría con la práctica, por así decirlo. Ok, ¿qué es el delirio?
El delirium es un trastorno por disminución gradual de la conciencia que forma parte de este síndrome, con la característica principal de fluctuar de un grado al otro en un periodo corto de tiempo. El delirium es un síndrome en que la alteración gradual de la conciencia forma parte de ese cuadro clínico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los trastornos de conciencia por disminución gradual de la conciencia, por así decirlo? Son los traumatismos cráneoencefálicos. Un trauma, un buen golpe va a provocar alteración gradual de la conciencia. Enfermedad cerebrovascular, estamos hablando de lo que normalmente dicen derrames cerebrales. Intoxicaciones por alcohol y por drogas. Infecciones cerebrales como las encefalitis y las meningitis. Y los trastornos metabólicos, encefalopatía hepática, encefalopatía renal, todo eso va a llevar a que el paciente tenga fluctuación del estado de conciencia. Síndrome que me ejemplifique con mayor relación, alteración gradual de la conciencia, síndrome confusional agudo. Bien. Es más frecuente el síndrome confusional agudo o delirium, es más frecuente en pacientes hospitalizados y se da más en personas en ambos extremos etarios de la vida, los niños y los ancianos. Los pacientes con antecedentes de delirium o lesión cerebral propenden más a los episodios de delirium que la población en general. Afecta más al sexo masculino. Entonces, en resumen, el síndrome confusional agudo es el síndrome que más se va a relacionar con alteración o fluctuación del estado de conciencia. Es uno de los principales síntomas. Se puede dar por trauma cráneoencefálico, se puede ser inducido por drogas, puede estar asociados a infecciones cerebrales, a trastornos metabólicos como encefalopatía renal o encefalopatía hepática. El delirium va a ser más frecuente en pacientes hospitalizados, principalmente en la unidad de cuidados intensivos. Se va a dar más en los grupos de edad extremos etarios, en niños y en ancianos. Y en pacientes que ya tengan, por ejemplo, un derrame cerebral, un evento cerebrovascular, que tengan demencia, son mucho más vulnerables a un síndrome confusional agudo, que afecta a los varones más que a las mujeres. Síndrome confusional agudo. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome confusional agudo? ¿Cuál es el cuadro clínico del síndrome confusional agudo o delirium? La alteración de la conciencia con aumento o disminución de la vigilia. Podría ser que ahorita en la mañana, ahorita en la tarde, el paciente esté lúcido, consciente, que esté hablando con la familia, y que en el transcurso de la tarde o de la madrugada comience con agitación, comience hablando incoherencias, diciendo que mira sombras, que mire espantos, o puede ser que en la mañana esté profundamente dormido y que en la noche esté agitado, completamente despierto, brincando, gritando, saltando, cantando, todo eso, o hablando disparates. Esa es la alteración de la conciencia. Puede variar en el transcurso de 24 horas o en 12 horas. El paciente puede estar con agitación, es aumento de la actividad sin ningún objetivo o apatía. Podría estar agitado cuando está distraído, cuando está consciente puede estar agitado, queriendo brincar, golpear gente, y que esté apático cuando esté estuporoso. Está desorientado. Desorientación en tiempo, lugar o persona. Alteraciones de la memoria. Habla incoherente. Alteraciones de la percepción. Durante esté con el cuadro delirioso, podría él estar pensando que está en medio de una selva, que está en medio de una guerra, que vienen monstruos a verlo. Alteraciones de la percepción. La habilidad emocional extraordinaria. Entonces el paciente puede estar llorando, puede estar gritando, puede estarse riendo. Y hay una reversión del ciclo vigilia-sueño. Quiere decir que cuando normalmente nosotros dormimos de noche y estamos despiertos en el día. Entonces el paciente con síndrome confusional agudo podría ser que durante el día duerma y en la noche esté agitado. O fragmentación del sueño.
y puede tener síntomas neurológicos asociados, como falta de coordinación, disfasia, temblor, asterixis, ataxia o apraxia. Muy bien. Ese es el cuadro del síndrome confusional agudo. Ahora necesito un voluntario para los casos clínicos. ¿Quién me quiere servir de voluntario? Yo, doctor ¿Quién? Nicole. 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 Ok. Muy bien, Nicole. Vamos a leer. Vamos a leer. Un hombre de 95 años ingresó al Hospital Escuela Universitario para estudio de una lesión pulmonar y derrame pleural de posible etiología infecciosa. Al segundo día de hospitalización empezó a presentar signos de desorientación, con fluctuación y alteración de la conciencia y alteración del sueño. Por el día se mantenía dormitado o nubilado y por la noche los demás pacientes se quejaban porque se agitaba. Empezaba a gritar, a decir que se escondieran porque los guerrilleros venían a matarlos, decía que los miraba y los escuchaba planificando la matanza. Los medicamentos que recibió al principio fueron hidroxicina y acetaminofén con codeína, y le había ordenado dieta hipoproteica sin razón aparente. Antecedentes. El paciente tenía ceguera desde hace 5 años por glaucoma y cataratas y tenía un problema de fibrilación auricular. Fue tratado con digoxina y había sido fumador durante muchos años. Al examen físico, Al examen físico tenía una falsa hepatomegalia, hígado descendido y un examen neurológico dentro de lo normal. Al examen mental se observaron cambios marcados en la atención, somnolencia, incoherencia y desorientación. Estos síntomas no los había presentado antes en su casa. En el laboratorio se encontró leucocitos de 14.100 para un valor normal menos de 10.000, con neutrofilia 77, estaban elevados, sodio 133, albúmina 2.8 y glucemia 57. La glucemia estaba baja, estaba disminuida. La toracocentesis demostró un exudado posiblemente infeccioso, aunque los cultivos fueron negativos. Se le hizo una ataxia cerebral informada como normal. Permaneció hospitalizado durante 10 días en una camilla, pues no había camas disponibles en las salas. Sus síntomas disminuyeron al suspender el medicamento, la codeína, al mejorar su trastorno electrolítico y al normalizar la dieta. Se le trató para una infección respiratoria y se dio de alta para continuar control por consulta externa. ¿Qué síndrome tiene, Nicole, este paciente? Síndrome confusional agudo. Ok. ¿Qué factores de riesgo tiene este paciente para desarrollar síndrome confusional agudo? La infección que tenía. Ajá. ¿Qué más? Hay 3. Vamos a poner lo que son dos datos demográficos. Que estuvo hospitalizado. Vamos a ver. ¿Lo veo ahorita? No. Aquí donde está, no miren el puntero ustedes, no. Hombre, 95 años. Factores de riesgo para síndrome confusional agudo que les mencionaba yo en las diapositivas anteriores. ¿Quiénes son más propensos a sufrir síndrome confusional agudo? Los extremos de la vida. Los niños y los ancianos. Ahí tiene un factor de riesgo. El otro factor de riesgo es, ¿quiénes son más sensibles a sufrir síndrome confusional agudo? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. 2 factores de riesgo ahí. ¿Cuáles son las posibilidades etiologías del síndrome confusional agudo? La infección que ya la mencionó, pero ahí hay otro factor, que es el medicamento, la codeína. Aquí lo menciona, que cuando se le mejoró de su... se le
el medicamento, la codeína, y se le mejoró la infección, el paciente recuperó el estado de conciencia. Muy bien, Nicole, gracias. Es un síndrome confusional agudo. Y vamos a tratar de ir haciendo este tipo de casos con cada tema para que puedan afianzar los conocimientos. Ok, ¿alguien más me quiere colaborar con el siguiente caso? Ya vamos terminando, muchachos. ¿Quién más me colabora? Bueno, se trata de una paciente femenina de 14 años de edad, quien es traído por el párroco de la iglesia y por la madre por historia que se le metió el diablo. La adolescente comenzó a hablar con una voz gutural, a maldecir y a profanar a Dios, tiraba cosas y pasaba brincando y saltando en la cama. Aún si se le sujetaba, rompía las ataduras. La madre, desesperada por dicha conducta, fue a traer al sacerdote porque consideraba que se trataba de una brujería, y él, después de evaluar el caso, decidió acompañarlos a otro hospital. ¿Qué trastorno mental podría presentar esta paciente de los que vimos hoy? Trance y posesión. Trance y posesión. Muy bien. Excelente. Al examen físico, los signos vitales y rojas estaban normales. Al examen neurológico no había focalización. Al examen mental, el paciente está consciente, no responde a la entrevista clínica, pareciera que es incapaz de poner atención, maldice y dice malas palabras, y solo dice que es el diablo y viene para matarlos a todos. El residente del tercer año de psiquiatría entrevista a la madre y le dice que la joven procede de un hogar desintegrado, el padre la maltrataba y el padrastro es muy estricto con la paciente, y 2 horas antes de la posesión él la había regañado porque la encontró con un vago. ¿Cómo se llama la alteración de la atención en esta paciente? Dice que en la atención pareciera que es incapaz de poner atención. ¿Qué alteración? Inatención. Ok. ¿Qué pruebas vamos a utilizar para evaluar la atención? Los días de la semana o meses del año. ¿Y cuál otra más? La de la letra A. Excelente. Ay. Muy bien. Excelente. Y el último caso. Se trata de un niño de 10 años de edad quien es traído por la madre a la consulta de psiquiatría infantil con historia de que la escuela no lo aguanta. Pasa platicando en clases, interrumpe a los adultos, brinca, salta, aparece 220. Y en las clases no pone atención, pasa viendo a través de la ventana el vuelo de las moscas, los ruidos del pasillo, olvida cuadernos, borradores, las tareas, y cuando le llaman por el nombre responde al tercer llamado. Ese mismo comportamiento lo tiene en la iglesia y en la casa. Va al mall no lo sacan porque se pierde, y en la casa se sube a los árboles de guayadas a bajar frutas y se las come. ¿Cómo se llama? ¿Qué alteración de la atención tiene este muchachito? Distractible. Distractibilidad, correcto. ¿Y qué trastorno mental podría tener este muchachito? Déficit de atención y hiperactividad. Excelente, muy bien. Este ahorita es el tema que les tenía preparado para hoy. Lo déjenme terminar. Ok, muy bien. Ok. Ok, muy bien. Voy a pasarles lista, muchachos. Y terminamos la clase. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Tienen dudas, preguntas? Todo bien, doctor. ¿Seguros? Bonita. Sí, estuvo Ok. interesante. Ok, Los casos muy bien. Ok.
Muy bien, lo que vamos a hacer entonces, le voy a dejar una tareita para la próxima semana. Va a ser de viernes a viernes, pero antes voy a pasar lista. Diana, ¿está Diana ahorita? Presente. Ok, muy bien, hoy sí se pudo conectar, qué bueno. Carol. Presente. Okay. Melvin. Egri. Raquel. Presente, doctor. Okay. Carmen Yanira Sorto Zavala. Presente, doctor. Okay. April. Presente. Brian. Presente. Ok, Darwin. Presente, doctor. Nicole. Presente, doctor. Nicole entra solamente por mis anécdotas. Carmen Vanessa Hernández Bautista. Presente. Ok, excelente. Egla. Presente. Carmen Vanessa Hernández Galeas. Ok. Hermes. Presente. Eric. Presente. Ok, excelente. Muy bien. Ok, vuelvo a solicitarles, antes de que se retiren de la clase del día de hoy, solo quiero recordarles, si conocen de algún paciente que ustedes sospechen que tenga ansiedad o depresión y que no tuviera ningún inconveniente de platicar por este medio, yo lo puedo entrevistar para que ustedes vean la entrevista y también puedan hacer la historia clínica en base a ese paciente. Si ustedes gustan, podemos hacerlo. Ustedes hablen con algún conocido, con algún amigo que ustedes pueda tener un problema, y la ganancia de él, de ese paciente, es que yo podría darle la consulta aquí, por este medio, así como estamos hablando ahorita, y yo le podría iniciar tratamiento o remitirlo con algún colega. Y esto quedaría como una forma, o sea, ambas partes nos beneficiaríamos. Ustedes se benefician porque tendríamos el paciente acá, podríamos entrevistarlo, yo lo entrevisto, inicialmente yo lo puedo entrevistar, puedo ir haciendo la historia clínica con él para que ustedes puedan desarrollar la historia clínica y así vayamos poniendo en práctica este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Así que Ok, averigüen. Ok, la tarea que les puede quedar para el próximo viernes, creo que el próximo viernes no vamos a tener clases así. Pero la tarea que podría hacer es, vamos a ver, hacer las pruebas de atención, evaluar la conciencia, evaluar la atención y aspectos de actitud general de algún familiar, de algún conocido, y esa va a ser la tarea para ustedes. Yo se la voy a subir entre hoy, probablemente mañana se la voy a subir a la plataforma. Igual les voy a subir a esta clase para que ustedes tengan la oportunidad de verla. Sí, doctor, gracias. Gracias. Ok, muchachos, cuídense, un abrazo fuerte y me alegro tenerlos acá conectados el día de hoy. Gracias, doctor. Adiós. Igual. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vaya, pues un gusto. Cuídense, muchachos.